Y gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy, en este Forex con Café para esta jornada del 15 de marzo. El día de hoy, como puede ver, bueno, se empieza a ampliar un poquito la variedad de rangos, pero mayormente las monedas están negociando en contra, o bueno, más bien perdiendo frente al dólar. Y las que más pierden son las de riesgo, ¿no? El dólar australiano, el dólar neozelandés y el canadiense, aunque estamos viendo que hay una acción de apreciación en esos primeros 40 minutos de operación. Ya desde un poquito antes de la apertura europea estábamos viendo que venía apreciándose estas monedas o rebotando en su decline, aunque me parece que todavía no muy claramente cambiando la dirección de la tendencia. Por ejemplo, en el australiano sí hay aquí un pequeño fallo en alcanzar mínimos, si se fija, con respecto a este último mínimo, pero en realidad ya estamos con máximos más altos, pero no sobre esta zona de resistencias que creo que es la más notoria. Lo mismo está pasando más o menos con el australiano, que aquí sí ya se logró rebasar, creo yo, la zona de este rebote. Entonces están como una transición a ponerse alcista. El canadiense mayormente sigue en fase de decline, aunque ha atenuado la caída, el que es en color morado, mientras que uno de los movimientos más agresivos, y que lo comentamos, si usted vio el chat de Radio Forex Hispana hace un rato, era el movimiento de apreciación del yen japonés. Lo que pasa es que el yen japonés estuvo rebotando, aquí lo tiene usted, desde una zona de resistencia mensual, que se fue a tocar el día de ayer, intentar tocar, no llegó exactamente a tocarlo, pero se fue hacia allá, y al arranque de esta jornada está retrocediendo, algo que por cierto ya habíamos visto porque traía ahí un triángulo rectángulo que estuvimos hablando el día de ayer. No necesariamente quiere decir que se haya podido operar, sobre todo para los que solo operan en time frames altos, porque no hubo un pullback que te metiera a ese trade, pero vamos, era un movimiento bastante visible el que estábamos esperando tener por ahí. Con esto ya podríamos decir que más o menos, yo creo que esto más bien tendría que ser desde el punto de vista semanal. La tendencia está llegando ya un poquito al tema de la sobrecompra. Hay algo de divergencia no muy marcada en esta zona, entonces empieza a ser una coyuntura interesante para un reversal, ¿no? Para el tema del yen japonés, pero bueno, eso ya lo estaremos viendo un poquito más adelante. En términos generales, entonces, el día de hoy, la colocación de las monedas apunta hacia un risk-off, con un claro favorecimiento en la apreciación del dólar, a excepción del euro, que anda apreciándose frente al dólar esta mañana. Si se fijan ustedes, es la única moneda que más claramente está caminando, digamos, ganándole posición a lo que es el tema de el dólar, ¿no? El dólar index esta mañana estamos viéndolo que mayormente empieza a dar señales de haber terminado el pullback profundo, lo cual por lo menos abre la oportunidad de estar esperando una depreciación hacia la zona de mínimos. Ahora, ojo con eso, no se me vaya a dejar engatusar un poquito en este tema. El hecho de que se esté moviendo por aquí quiere decir que no hay ya nuevas posiciones compradoras en el dólar, pero dado que estamos a un día de distancia de la publicación de la decisión de la Reserva Federal, que aunque ya está mayormente descontado en el precio el tema de que van a aumentar un cuarto de punto, la incertidumbre está sobre si van a empezar a hablar de estar poniéndole un ritmo más rápido a los aumentos de las tasas a partir de esta reunión, ¿no? O sea, lo que deja incierto en la mente de los operadores y lo que creo yo que va a mantener ya, digamos, los rangos más tranquilos, mi expectativa es que el tamaño de los rangos diarios de negociación de las monedas de aquí a la tarde de mañana, ¿no?, que se dé la decisión de política monetaria en la Reserva Federal, es que se van a empezar a angostar los rangos, se van a empezar a hacer cada vez menos, porque la gente no va a querer meter apuestas. Y no va a querer meter apuestas porque tiene la incertidumbre de qué van a decir con respecto a si van a estar en posición de aumentar las tasas más rápido en el futuro. O sea, de que arranca un ciclo de ajuste monetario, arranca un ciclo de ajuste monetario. El problema es si ese ajuste monetario será suficiente
o lo van a tener que hacer más rápido, más acelerado. Y eso es lo que la gente va a querer esperar a leer antes de tener esta visión. Hoy, por cierto, en Punto 9 vamos a estar platicando un artículo donde unos analistas de Australia, del Australian New Zealand Bank, si no mal recuerdo, están hablando de lo que históricamente sucede con los ciclos de ajuste de la Reserva Federal. En datos que vienen de 1994 dicen, hemos estado viendo una historia donde en promedio el dólar pierde en estas fases de ajuste monetario un 4.1%. Cuando empieza la Fed, la Federal Open Market Committee, que es quien decide la política monetaria dentro de la Fed, a hacer un ajuste, es decir, a elevar las tasas de interés, lo cual suena un poquito paradójico, pero en términos generales la explicación de esto es, acuérdense que los movimientos de las tasas no se dan en el vacío, y eso se lo he estado diciendo en las últimas semanas. Y lo mismo lo hablábamos cuando estaban todos en la carrera al cero, ¿no? Cuando todo el mundo estaba bajando las tasas y bajando las tasas para estimular la economía durante la pandemia. Philip Lowe llegó a un punto donde dijo el gobernador del Banco de Australia, agua, espérense tantito, ¿no? Esto no se puede mantener per secula seculorum así. ¿Por qué? Pues porque obviamente si yo bajo las tasas, obligo a que mis pares también bajen las tasas y llega un momento donde se vuelve ineficiente el mover las tasas hacia el cero. Como algunos ya se animaron a experimentar, ¿no? Entrando en territorio negativo, como el Banco de Suiza. Entonces, lo mismo pasa cuando vas para arriba, ¿no? O sea, llega un momento donde el hecho de que haya un diferencial más amplio de tasas obliga a los otros bancos a compensar ese diferencial y eventualmente pues se termina el efecto de el golpe de yo tengo la tasa más alta, ¿no? Además que en esta ocasión habría que recordar otra cosa, insisto, y ayer se lo platicaba, el usar las tasas para corregir el problema de la inflación alta que se tiene ahorita, altísima, no necesariamente es la herramienta ideal. ¿Por qué? Pues porque el problema no viene desde el lado de la demanda, viene desde el lado de la oferta. El problema son los cuellos de botella y no el exceso de demanda. Es más fácil que con un castigo al precio del dinero, cuando yo aumento el costo del dinero, castigue los proyectos productivos y esto haga que la gente, pues, adelante menos las posiciones que tiene. Por ejemplo, si yo quiero renovar la planta, pues la renuevo, es menos la proporción de empresas que quieren renovar sus plantas, por decirlo así, o renovar sus, flotillas de autos o lo que fuera, si hay una tasa de interés más alta, porque ya pensar que me voy a financiar para hacer eso hace menos redituable el negocio, ¿sí me explico? El problema es que cuando yo subo las tasas de interés, complico la posibilidad de los nuevos proyectos productivos que podrían resolver la cadena, los cuellos de botella en las cadenas de distribución. Entonces, por eso es que no es necesariamente, si bien la solución no sería bajar las tasas de interés, como piensa Recep Tayyip Erdogan, y que todos vimos ya muy claramente el efecto que hace, simplemente por el concepto básico de tasas bajas aumentas inflación. Sí es cierto que el subirlas no necesariamente vaya a obtener el efecto deseado, ¿no? Entonces, más bien la cosa se va a estar dirimiendo en cuanto a qué tanto más vamos a ponerle de medidas de castigo a Rusia que le compliquen los precios mundiales de crudo. Y hasta ahorita en esas aguas estamos navegando bastante tranquilos. El día de ayer, la reunión de China, le decía el día de ayer, yo no espero que haya un comunicado claro de esta reunión, ni mucho menos. Lo hubo. China dijo, no queremos sanciones estadounidenses. O sea, China quiere evitar verse afectada por las sanciones de Estados Unidos, por el tema de la guerra. Le voy a poner esta pantalla mientras para que vaya viendo otras cosas mientras estoy platicando esto. China dijo que pues que no era cierto lo de que le había pedido Rusia apoyo militar. También Rusia lo negó, eso ya lo decíamos desde el día de ayer, pero
el ministro de Relaciones Exteriores de China, después de la reunión entre el asesor de seguridad de Estados Unidos y el asesor de seguridad de China, salió a hacer un comunicado bien explícito, el más claro que China sobre este tema, diciendo no queremos entrarle en sanciones con Estados Unidos. ¿Dónde es donde podría haber estado la advertencia de Estados Unidos de, oye, a China le están pidiendo apoyo, vamos a hablar con ellos? Posiblemente en el mundo de los drones. Es todo un show. Resulta ser que mayormente hay 3 países en el mundo que fabrican drones digamos, de forma masiva, casi, y que venden al resto del mundo. Uno de ellos, obviamente, es Estados Unidos. Otro es Israel, ¿no? Que tiene mucho para pelear con esto. Pero otro más es precisamente China. Hay una compañía estatal de China que fabrica aviones y que el problema, bueno, estos drones, y que el problema es que se los vende prácticamente hasta a la mamá de Tarzán. O sea, no se pone como estas otras instituciones a medir el agua a los camotes de ver a quién le está vendiendo sus cositas estas. Y entonces esto hace que, pues de alguna manera, las preocupaciones de que podría venir a venderle drones a Rusia, pues es bastante real, aunque Rusia también produce en menor cantidad o en menor proporción sus propios drones, eso también es cierto. Entonces ahí es donde está el tema interesante, ¿no? Espérenme, algo le quería mostrar y ya no me acuerdo qué es, y ya no lo encuentro siquiera aquí. Y no sé ni por qué no lo tengo, pero bueno, en fin. Entonces, ahí hay un punto interesante, ¿no? Entonces, hasta ahorita, con este tema, ya me acuerdo qué era. No sé, no, pues no, esa ya la perdí. Iba a mostrarle un gráfico de a quién le vende quién armas y bueno, drones y cómo han estado vendiéndose. Rusia no parecía en ese tema así de claro, pero parece que al principio de la guerra le llegó ahí una solicitud, ¿no? De China, de Rusia, de un envío de drones, ¿no? Para esta escalada militar en Ucrania. ¿Es creíble o no es creíble? Bueno, la verdad es que a pesar de que lo ha negado el gobierno de China y lo ha negado el gobierno de Rusia, hay que recordar que en esta primera parte de la campaña de intervención de Rusia en Ucrania, la inteligencia de Estados Unidos estaba exageradamente precisa, ¿sí me explico? Quiere decir que tienen unos espías metidos hasta en la cocina. No tenemos muy claro de que China haya entrado en el combancheo. Eso no se tiene claro, si no ya habría sanciones contra China, no nada más advertencias. Pero de que es muy probable que sea cierto, a pesar de que Rusia lo niegue y que dice, no, hombre, nosotros tenemos suficiente para ganar esta guerra. No, o sea, si la inteligencia de Estados Unidos, que ha probado estar en lo correcto, cuando Putin decía al mundo, no vamos a invadir a Ucrania, Estados Unidos estaba, sí, lo van a invadir, porque lo sabían por sus espías. Sí, lo invadieron. Cuando salía con el tema de la forma en la que iba a ser el movimiento, etcétera, etcétera, que le iba a entrar Bielorrusia, etcétera, etcétera, Estados Unidos dijo, a ver, mi inteligencia dice esto, ¿no? Y Rusia, no, por supuesto que no, sí pasó. Entonces, ¿por qué esta vez sería diferente? ¿Sí me explico? Entonces, bueno, pues ahí hay un tema interesante. Esta compañía que se llama AVIC, por sus siglas, pues sea como sea, anda vendiendo, por ejemplo, en 2019, calculan sus ventas en 22.500 millones de dólares, ¿no? Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, el SPIRI, no es cierto, el CIPRI, andaba con este dato. Entonces, pues es muy probable que sí, y lo de ayer pues fue una reunión precisamente para esto de ni se les vaya a ocurrir andar mandándole sus babosadas a los rusos, ¿no? Rusia, insisto, tiene su propio programa de drones,
Por ejemplo, inclusive exportó, ¿no? Rusia acordó en enero enviar drones a Myanmar y está desarrollando modelos de mayor alcance, dicen, pero de alguna manera el que tuviera un envío o un despacho de drones desde China puede servir para dos cosas. Una, pues para de inmediato usarlos, otra también para, digamos, avanzar en su propio programa de desarrollo de drones, como lo han estado haciendo otros países, como por ejemplo Serbia y Pakistán, ¿no? Que compran los drones de China, pero para, digamos, sembrar sus propios programas, dicen por acá, ¿no? Y el problema es que como ha habido una venta masiva de drones, pues normalmente cuando un país tiene un arma estratégica se la vende a sus cuates y a los otros no. ¿Sí me explico? El problema es que China, con la idea esta de que, pues, uno, hay que sacar lana de donde sea, y dos, hay que tener, pues de alguna manera, eh, un enfoque neutralista, ¿no? La bandera que siempre ha puesto China es que, por ejemplo, a menos de que la ONU en una decisión colegiada casi, ¿no? Decida a fulanito no le den esto, China no le entra a ese tipo de sanciones. Por eso es que ahorita ese es el pretexto que tiene China por la cual no le ha entrado las sanciones a Rusia, ¿no? Aunque insiste en que quiere la paz. Entonces, pues, con esta idea, pues el problema es que ahora pues ya hay drones por todos lados, ¿no? Insisto, China nada más en los últimos 10 años ha vendido 220 drones a 6 países. Que drones, no se imagine el avioncito chiquito con el que usted se saca selfies, ¿eh? Drones tiene que ver con algo mucho más grande, que es precisamente estos aviones como digamos, de combate sin tener un piloto a bordo, ¿no? Entonces, es prácticamente un motor con misiles para ir a disparar, ¿no? Que hablando de misiles, por cierto, otra cosa interesante que pasó en la información sobre este conflicto entre Rusia y Ucrania, las posiciones más, digamos, extremas de ataque que ha hecho Rusia, tienen que ver precisamente, a ver si aquí le puedo mostrar esta imagen, tiene que ver precisamente sobre el tema de, ahí está, ¿no? El mapita, el centro militar de entrenamiento en Yavoriv, que hablábamos el domingo, atacó con misiles balísticos. Los misiles fueron lanzados desde Rusia, no desde Ucrania. Digo, honestamente, como son países vecinos, pues si se lanza directamente desde aquí, pues da lo mismo que si se lanza desde aquí, ¿estás de acuerdo? O sea, la cosa es por entonces, pero bueno, de alguna manera es como un poquito más, abre un poquito más la perspectiva de qué onda con si le entraran a tratar de defender el cielo aéreo de Ucrania, cómo lo harían. Que eso vamos a ver qué pasa, porque hoy, por cierto, hay un discurso, se va a dirigir en vivo en una teleconferencia Zelensky al Congreso de Estados Unidos. Va a ser una conferencia que no se va a televisar, que va a ser a puertas cerradas, es decir, se espera emotiva, se espera, pues, muy basada en despertar sentimientos, pero el chiste es que va a estar hablando con ellos, a ver si los convence de, pues sí, generar ya el famoso espacio de exclusión aérea, sobre todo viendo que pues, ya le pueden andar pegando ahí, ¿no? Pero otra de las cosas que llama la atención sobre que el ataque se haya hecho desde Rusia y no desde la misma Ucrania a esta posición extrema, quiere decir que están usando misiles pues ya de un alcance un poquito más largo, lo cual, pues es como imagínate que tú te pones a jugar con un arco en el jardín de tu casa. Entonces, pues no es lo mismo que juegues a dispararle a un objetivo que está, no sé, a 2,5 metros, ¿no? Y tu margen de error es mucho menor. A que de repente, desde el jardín de enfrente de tu casa, lances una flecha así, apuntándola al cielo para que en parábola caiga justo en el borde de tu barda con el vecino. Las probabilidades de que atravieses al perro del vecino son altas. Entonces, ese es el problema de esta noticia también de lo que decía Estados Unidos, según nuestros datos, el ataque a Yavoriv
ocurrió desde Rusia y no desde Ucrania, ¿no? Entonces, híjole, pues ahí hay parte de lo que está en este rollo. Mientras tanto, todavía no vemos que haya señales donde el mercado lea que se está desviando el tema de la negociación por la paz, ¿no? O sea, comenzaron las charlas y esas señales de síntoma de que vamos a platicar por la paz entre Rusia y Ucrania, en parte, le decía yo, llevado Ucrania por el tema de que pues es que ni me van a meter en la OTAN, ni me van a echar la mano luego económicamente tan claramente como ahora, y entonces, pues no le queda de otra, ¿no? A Zelensky que decir, bueno, a ver, ¿qué me decías que querías para ya estarte en paz? Entonces, bueno, como sigue el éxodo de los atrapados por ejemplo, en Mariupol, ¿no? Y en toda la costita esta del Mar de Azov, ayer se hablaba de una columna de más de 160 automóviles, ¿no? Que están saliendo de Mariupol, también por ahí, parece que un convoy de ayuda humanitaria que estaba pues tratando también de ayudar a los que están ahí en Mariupol, ¿no? Y que estaba atrapada por un par de días, ya se está moviendo otra vez. Todo esto de alguna manera suena de que Rusia de repente pues dio una concesión y entonces hace señal de que pues pueden seguir negociando por la paz. Mientras esto se siga así, probablemente el tema de el mercado va a estar todavía relativamente tranquilo. Entonces, esto va a ser importante en esta fase, sobre todo si se entra en un decline del dólar index, para, por ejemplo, tener los precios de los energéticos continuando su fase esta de inflamación casi, ¿no? Ahí rebotando todavía desde estos máximos. Todavía estamos en espacios de lo que es esta onda 4, rebota el 50%, pero habría que tener como que cuidado, ¿no? Ya a partir de estos niveles, se está sobrevendiendo en el corto plazo y esto puede traer alguna especie de rebote, sobre todo ahora que el dólar, insisto, va a estar presionado hacia la baja. Acuérdense que como los commodities mayormente cotizan en dólares, ¿no? Dado que el dólar es la moneda pivote mundial, entonces cuando el dólar está declinando, la necesidad de aumentar el precio en dólares de estas mercancías para igualar los precios de las otras divisas aumenta, ¿no? Entonces el referente de precio tiende a ser no suficiente para revertir la tendencia del commodity en sí a veces, pero sí es un viento en contra para el movimiento bajista de por ejemplo, el crudo, ¿no? Entonces, ahí estamos bien, estará muy interesante observar qué pasa en un día donde el mercado va a ser extraordinariamente bajo líquido, o sea, de poca liquidez, es decir, con pocos participantes en el mercado en proporción a lo que normalmente hay, precisamente por la incertidumbre que mete la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, lo que va a decir en la decisión de política monetaria, sobre todo en la conferencia de prensa el día de mañana a las 2 de la tarde, el presidente de la Fed, Jerome Powell. Lo mismo estamos viendo con el tema del oro, ¿no? Ha seguido con su decline porque las tensiones se han relajado. De hecho, aquí tú lees esa situación de que estamos todavía con un mercado relativamente tranquilo, aunque empieza a haber tensiones cada vez más fuertes. Lo hablábamos desde el día de ayer en el tema del bono del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Veíamos la caída de los precios del bono. Esta caída de los precios del bono significa la expectativa de tasas más altas. Y esto es simplemente por los efectos inflacionarios. Aquí para la plana, esta caída para hacer la onda B, ya está llegando a sus extremos. Empieza a haber un repunte más o menos interesante dentro de esta patita, de esta segunda fase bajista. Esta es la patita alcista más interesante que se está dando hasta el momento, pero habrá que ver, hay que confirmarla porque se ha estado medio exagerada esta caidita, de si ya va a empezar a rebotar desde ahí con claridad o no. Eso probablemente no se vaya a tener hasta precisamente esa conferencia de prensa
Jerome Powell, y sobre todo si Jerome Powell sale diciendo o sale reconociendo que sí podrían aumentar la velocidad de las alzas de tasas de interés, es probable que esto se siga declinando, y sobre todo el efecto en este bono de 2 años más que en los referentes de un poquito más de largo plazo, el de 10 años. El de 2 años se ve más afectado porque es normalmente en el extremo del rango donde se mueve la Reserva Federal, ¿no? Que son las tasas más de corto plazo. Entonces habrá que ver por ahí cómo va el asunto, pero esto es por lo menos lo que estaríamos esperando en este sentido. Fuera de esto, la verdad es que noticias más bien anecdóticas. El otro punto que está metiéndole miedo al mercado y que puede seguir metiéndole miedo al mercado es el tema de el decline de las acciones en términos generales. El día de ayer, Estados Unidos terminó la sesión, excepto las tecnológicas, relativamente con digamos, caídas ligeras, ¿no? El Dow Jones no perdió, el Standard & Poor's 500 3/4 de punto, pero en el Nasdaq ya casi le llegan al extremo exagerado. ¿Por qué? Pues porque venían afectadas por las caídas de las acciones por ejemplo, el índice de Golden Dragon, ¿no? De las acciones chinas cotizando en Estados Unidos, está acelerando el decline y no se ve bien para dónde pueda acabar o qué tan pronto pueda terminar, ¿no? Ahí tiene usted el decline entonces realmente está medio de preocupación. 2 factores, ¿no? El tema de las tensiones de si China siempre sí le entra a ayudar a Rusia o no, que por ahí los expertos siguen opinando que a pesar de esa declaración tan explícita, tan clara del gobierno de China, es probable que China busque una especie como de camino ambiguo para ayudar a Rusia en lo que pueda, es decir, va a tratar de quedar bien con Dios y con el diablo. Vamos a ver, ¿no? La otra cosa que preocupa mucho ahorita y por lo cual la gente sigue liquidando acciones en China como loco, Hansen de Hong Kong hoy volvió a perder, ayer había perdido casi el 5%, hoy perdió el 5.72%, y más interesante todavía, le pongo por acá más interesante todavía, el tema de la caída en lo que es el Shanghai Composite, que es donde ni siquiera le metió las manitas al Estado ahorita, o sea, dejó que se diera la primera rabieta. Ya probablemente para los próximos días estaría metiendo sus manitas el gobierno de China, digamos las bolsas estatales, empezarían a estar metiendo ahí acción compradora una vez que pase la oleada. ¿Por qué se está dando esto? Bueno, entre otras cosas, porque ¿se acuerda que el día de ayer hablábamos que estaban confinando a 17.5 millones de personas en China y que era el confinamiento más grande desde que tenían el tema de Wuhan? Bueno, pues el día de hoy estamos hablando ya de 45 millones de personas confinadas allá en China. Resulta ser que se le sigue extendiendo el brote de COVID y registra el número de infecciones de 5,000 nuevas infecciones diarias allá en China, que esto pues para, digamos, el estándar mundial no es mucho, pero para un país que tiene una estrategia cero COVID es un montón. Antes de este martes que registraron 5,000 contagios, China solo había visto en 2 días que los casos de COVID superaran los 5,000, ambos durante la fase inicial del brote en Wuhan, ¿no? Entonces, ahí está el asunto. Y ojo, otro tema que yo creo que ahorita no está operando, pero podría venir a afectar el risk-on en o sea, el apetito por el riesgo en este momento, es una advertencia temprana de cómo va la pandemia en Estados Unidos. Resulta ser que hay en algunas zonas de aguas residuales de Estados Unidos la capacidad de monitoreo de las tendencias de coronavirus, es decir, tienen análisis donde muestran qué tanta proporción de COVID se encuentra en el agua residual. Recuerda usted que como cualquier otro bicho,
el cuerpo humano a través de la orina, de las heces, expulsa los virus que se tienen, inicialmente podría ser por una sobrecantidad de virus, ¿no? Entonces, pues igual que plagan los tejidos, pues también se meten en estos componentes, pero también después eventualmente conforme van venciendo, pues también los van botando por ahí los que ya están deshabilitados, ¿no? Pero el chiste es que si tú monitoreas en busca de ciertas proteínas, puedes saber qué tanta proporción de coronavirus tienes en las aguas residuales. Y está aumentando en varias partes de Estados Unidos esta proporción. No se puede decir exactamente con estos muestreos cuántas personas tienen coronavirus. Más bien lo que hacen es medir la cantidad de virus que se encuentra en esta agua de alcantarillas, entendiendo que una alta concentración en una muestra puede indicar que hay un número creciente de infecciones que después se va a representar en las pruebas de coronavirus. ¿Sí me explico? Es como un aviso temprano. Entonces, el problema es que ahorita hay 1/3 de los sitios de muestreo de aguas residuales de Estados Unidos que están mostrando tendencias crecientes de virus. En el periodo del 1 al 10 de marzo, decían los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Los sitios con estas señales de encreciendo la cantidad de coronavirus es casi el doble que en el periodo del inicio del mes anterior, del 1 al 10 de febrero. Entonces, insisto, esto no quiere decir necesariamente que ahí viene una nueva ola, pero puede ser un aviso temprano. Y ojo, es que en Estados Unidos se ha flexibilizado, porque políticamente lo necesitaba Biden, dar la sensación de un regreso a la normalidad. Empezaron para el discurso del Estado de la Nación, anunciar la flexibilización del uso del tapabocas, por ejemplo, ¿no? Relajar el uso del tapabocas. Entonces, esto de alguna manera puede haber dado como resultado un repunte en los casos. Entonces, habrá que estar observando esto, cómo van las cosas, pero por lo pronto, eso es otro de los temas interesantes. Fuera de esto, abrimos esta mañana con... Hoy es un día que todavía, así que tú digas, súper fundamentales no hay. En 40 minutos vamos a tener el dato de la SEP de Alemania, que ya lo vamos a estar platicando ahí por el chat, pero es uno de los temas interesantes. La inflación en lo que es el tema de Francia, que son como datos menos. Ahorita digo, lo que te digan, estos datos van a salir con una inflación por arriba de lo esperado, sí o sí, porque estamos viendo el incremento de los precios energéticos. Entonces, olvídese un poquito de estos datos en el corto plazo, no van a menos de que sean extraordinarios los movimientos, no van a ser algo que va a generar tendencias en el mercado. La confianza del inversionista yo creo que se va a caer fuerte. De hecho, la expectativa del mercado es que se va a caer fuerte. La previa era de menos 8.1 y se espera ahora para menos 22.5, ¿no? En el tema de la situación actual. Y en lo que viene por delante de 54 se espera que baje a 10. Entonces, esto de la SEP va a venir en, le digo, unos 40 minutitos. Es muy probable que sea así, no creo que vaya a sorprender a nadie, pues porque estamos en una situación totalmente diferente. Y estos son datos rápidos, son datos de encuesta, que son, digamos, los más rápidos de recopilar, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos el día de hoy. Tuvimos, sin embargo, dentro de los datos más tipo lagging, como es los reportes laborales, una confirmación de que le estaba yendo muy bien al Reino Unido, insisto, le estaba yendo muy bien al Reino Unido en la evolución del empleo. La tasa de desempleo bajó mucho más grande la caída de lo que se estaba esperando. Se esperaba que cayera del 4.1 al 4%, un desplazamiento de 1/10, que es bastante normal. Buena, pero normal. Bajó 0.2. Es bastante notable ya. El número de desempleados bajó también más de lo que estábamos esperando. Entonces, son señales buenas para el mercado laboral allá en el Reino Unido, pero pues esta fotografía es antes de el tema de ¿cómo se llama? Del arranque de la guerra de Rusia con Ucrania y todo el cambio que se hizo, ¿no?
a consecuencia. Entonces, pues son como que cosas que también están ahí medio llamativas, ¿no? Pero bueno, en fin. En términos generales, vamos a hacer un recorrido rápido por los mercados. Ya vimos el crudo, ya vimos el dólar, ya vimos el oro. En el tema del cobre también sigue el decline y aquí estamos para concluir esta diagonalita. Todavía puede seguir dando un poquito de presión hacia la baja. Obviamente en el tema del Dow Jones, pues parece que ya se nos acabó el movimiento por lo menos esta fase de pullback. Hay una posibilidad medio existente que la corrección se pueda estar haciendo en forma de un zigzag hacia arriba y esto haya sido la diagonal A. Entonces, porque aquí puede ser 1, 2, 3, 4, 5 y si yo mido así muy rápidamente, a ver si lo tiene bien, pero bueno, el movimiento de extremo a extremo, ahí está, ¿no? Y lo proyecto por acá, la onda 3 fue más grande que la onda 5, entonces sí es válido para una diagonal. Entonces, aquí hay una buena posibilidad. Voy a ponerlo como un conteo alternativo, rapidón, como una A de 2. Yo ahorita les subo todas estas gráficas. A obviamente en un grado más abajo, A de 2. Entonces aquí toco esto y lo cambio a color alternativo. Le voy a poner un azul muy clarito para decir que tiene casi las mismas probabilidades que el otro, que el principal. Y le pongo aquí, es A de 2. Entonces potencialmente este sería B de 2. El defecto de este conteo es que la onda B está siendo ya atípicamente profunda. ¿Vale? Por eso es que es alternativo y no lo pongo como principal. Acuérdense que una diagonal, pues como es una estructura de combinación de zigzags, pues también puede ser interpretado como un doble o triple zigzag, más bien como un triple zigzag, pero puede ser, a veces por las proporciones, es un doble zigzag y luego, donde, bueno, ya no me voy a meter ahorita en ese rollo, pero doble o triple zigzag, nada más memorice eso, o sea, puede ser una corrección como tal, ¿no? Por sí sola. En el tema de el Bitcoin, que todavía no lo hemos visto ahorita esta mañana, seguimos estancados por ahí, por esta zona. La verdad es que ya como que el apoyo que le había dado Elon Musk el día de ayer con su comentario de que iba a mantener las posiciones se empieza a desvanecer, como que la gente dice, bueno, es su opinión. No es que no sea importante la opinión de Elon Musk, o sea, es un participante interesante en estos mercados, pero el problema es que pues es un chavito, honestamente, o bueno, es un adulto, pero que parece chavito en muchas cosas. Por ejemplo, lo ves en sus actitudes como la de la noticia de hoy, ¿no? Retó en ruso a Vladimir Putin a un combate sencillo para el control de Ucrania, o sea, así como pues, la fantasía que todos los adolescentes, cuando éramos adolescentes, teníamos de que no existían las guerras y que mejor los dirigentes agarraran y se pelearan a cachiporrazos entre ellos y así definieran el problema sin involucrar a las poblaciones. Pues es un buen deseo, pero honestamente yo creo que más allá de una sonrisa de Putin no generó absolutamente nada y es medio ridículo que andes haciendo algo que solamente va a hacer sonreír al otro, ¿no? O sea, imagínate el impacto para el mundo donde Putin dijera, ok, soldados, todo mi gasto de millones va para afuera, me voy a aventar una partida de ajedrez con Zelensky, si le gano me quedo con Ucrania. Pues ya parece, ¿no? O sea, no me vengas. Pero bueno, en fin. Digo, estaría chido, pero no pasa de ser meramente algo aspiracional, ¿no? Entonces, básicamente esto. Hay, por cierto, hoy el anuncio de nuevas sanciones, hablando otra vez del tema de Rusia, que se me había olvidado comentarle ahí, por cierto, el anuncio de nuevas sanciones de los europeos contra Rusia, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que van a estar es ya publicando, digamos, lo que se venía calentando desde días anteriores, ¿no? Que es la prohibición de las ventas de los artículos de lujo, que también ya lo había prohibido desde la semana pasada Biden, y ahí una señal de que sí siguen más o menos en sincronía con esto, que es un gesto, porque, por ejemplo, para Europa,
Rusia representa alrededor del 2% de las ventas globales de marcas de lujo. Entonces, pues, es más un gesto de sí, te seguimos acompañando a Estados Unidos en lo que se te está ocurriendo. Pero bueno, desde ahora ya no va a haber ventas o al menos no directamente, de autos, barcos, aviones, cualquiera de estos chunches que valgan más de 50,000 euros. Esto a lo mejor trae por ahí, por el puro efecto de las noticias y todo por acciones, a lo mejor trae algo de declines, pues para Audi, para BMW, para Mercedes y Ferrari, y eso, bueno, y Porsche, y eso, a ver, siempre y cuando no se tome en cuenta el efecto de publicidad positiva que tiene el haberse negado a hacer estas ventas, que de hecho ya las habían hecho desde antes, ¿no? Entonces, también, por eso es que el efecto es meramente un gesto y no tiene un efecto significativo. Declaraciones que podrían tener un poquito más de efecto es, por ejemplo, las declaraciones que hacía, se me olvidó quién, pero de Alemania, a ver si ahorita le encuentro el dato rápido, que decía que a él no le parecía que iba a ser efectivo un bloqueo del crudo de Rusia como todo el mundo está pensando. Entonces, él decía que estarían dispuestos en todo caso a hablar de hacer un bloqueo de 2 semanas de las importaciones de energéticos desde Rusia. Bueno, es que si lo dices así, pues por supuesto que no sirve, ¿no? O sea, tú tienes que poner la medida y decir, hasta que no arregles el cambio, no vamos a comprarte energéticos. Pero si tú dices, lo voy a hacer por 2 días, nada, es como, no sé, poner un ejemplo, te voy a castigar por 2 minutos. Es mucho menos efectivo que te diga tu papá, te voy a castigar, o que tú le digas a tu hijo, te voy a castigar, ¿sí me explico? O sea, el te voy a castigar es mucho más claro si lo dejas, mucho más efectivo si lo dejas abierto, y a lo mejor lo tienes que acabar castigando menos, ¿no? Pero pues la idea esta de que nosotros estaríamos hablando de cuando mucho aceptar un bloqueo por 2 semanas de importaciones de energéticos. No, pues Putin ahí sí dice rápidamente 2 semanas, sí las aguanto, ¿cómo no? ¿Le van a doler? Pues sí, le van a doler como todas las demás sanciones, pero no va a haber un cambio de fuente, ¿no? De base, digamos. Entonces, pues en fin, así las cosas. Pero bueno. Kishida también dice que está buscando medidas para contener los altos precios de los energéticos. Pocas veces Japón habla de los altos precios de los energéticos. El primer ministro ahora dice que van a medir la posibilidad de meter medidas como, por ejemplo, subsidios o algo así. El subsidio lo van a ampliar a 24 yenes por litro. Y le van a poner un techo de cerca de 25 yenes por litro, dicen el día de hoy. Bueno, lo que tiene tranquilo ahorita también al mundo es que Gazprom sigue con los envíos de gas a Europa a través de Ucrania. El volumen de este lunes dicen que más o menos fue el estándar en 109.5 millones de metros cúbicos. Y que no sigue insistiendo en que no se va a meter al mercado spot, ¿no? O sea, lo que quiere son ventas de contrato, pero no por el mercado spot. O sea, no al hoy sí, mañana no. Pero bueno, en fin, esto es básicamente lo que se tiene. Y no hay mucho más que le pueda decir el día de hoy, así que yo creo que hasta aquí voy a dejar este Forex con café. Y ahorita le empiezo a enviar las gráficas y los comentarios sobre lo que está sucediendo en esta mañana del día de hoy. Lo dejo hasta aquí, lo ven un ratito más. Y a los que nos van a escuchar más tarde en el Forex con café, no estoy muy seguro que vaya a haber hoy Forex con café para todos, porque tengo el mismo problema del día de ayer, ¿no? Prácticamente como hay el recorte de 1 hora pero bueno, deje ver qué hago con eso. Lo dejo hasta aquí, gracias.